El fanatismo religioso es una actividad muy dañina. No importa en qué círculo, en qué país, en qué situación se desarrolle. Practicar el fanatismo religioso siempre hace daño. Esto lo vemos en la prensa escrita, lo vemos también por la televisión y lo escuchamos por la radio. En diferentes países del mundo se practica un fanatismo religioso dañino. Y en algunos países llamados cristianos también se practica la misma actividad. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros Hechos capítulo 21, versículos del 18 al 25. En estos versículos el apóstol Pablo tiene que enfrentarse a ese fanatismo religioso que imperaba en su tiempo, en su día. El apóstol se había dirigido a Jerusalén. Le acompañaba Lucas, el autor de este libro de Hechos de los Apóstoles. Y cuando llegó a Jerusalén, dice el versículo 17, Hechos 21, 17, cuando llegamos, eso significa que Lucas estaba con él, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, como era de esperarse. Pero seguidamente viene el problema o la situación un tanto embarazosa. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era el pastor, por así decir, de la iglesia en Jerusalén, el medio hermano del Señor. Recordemos que Jacobo, el apóstol, fue asesinado por Herodes. De esto se nos relata en Hechos capítulo 12. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo dio cuenta a los dirigentes de la iglesia en Jerusalén de cómo Dios lo había usado a él y a sus compañeros. Cuando ellos lo oyeron, dice el versículo 20, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Esa era quizá la situación que causó el problema en aquel momento, el exceso de celo por la ley. Es bueno ser celoso por la ley, por la palabra de Dios, pero muchas veces
el fanatismo, el exceso de celo por la ley produce problemas. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen la costumbre. En realidad, eso no es lo que Pablo estaba enseñando. Pablo enseñaba que la circuncisión física de nada aprovecha, que lo que aprovecha es la circuncisión del corazón, es decir, la fe en el Mesías. Versículo 22. ¿Qué hay, pues?, le preguntan. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que tú has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Este era el rito. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto fue lo que ellos determinaron, Hechos capítulo 15, versículo 29. Pero había algunos fanáticos, algunos exagerados, que querían que los gentiles guardasen la ley de Moisés igual que los judíos. Ponían piedra de tropiezo a aquellos creyentes, y a eso es a lo que Pablo se oponía. Querido hermano, querida hermana, tú y yo debemos leer la palabra de Dios con cuidado, con exactitud, y recordar lo que la Biblia enseña, que la salvación está en Cristo, que el perdón de los pecados está en Cristo, no está en ningún rito, no está en el bautismo, no está en la Eucaristía, no está en ninguna otra actividad religiosa que uno pueda hacer. Lo único que es aceptable a Dios para la salvación de una persona es que esa persona ponga su fe y su confianza en Jesucristo. Alza tus ojos al cielo, alza tu alma al cielo y confía en ese Dios y en ese Cristo que murió por ti y por mí. A Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén y amén.